Vamos a volver a 0. Entonces, decíamos que vamos a ver el taller de lipoproteínas y para ello habíamos planteado objetivos de este taller F. Hablamos de que nos vamos a dedicar a ver todo lo que corresponda a la normalidad del metabolismo de las lipoproteínas, para lo cual tenemos que identificar a las proteínas, las estructuras que tienen, cuál es la función de cada una, cuántos tipos de proteínas hay e incluso los ciclos donde ellas van a participar. Necesitamos individualizar los lípidos porque, como decía hace un ratito antes de empezar a grabar, no todos los lípidos están involucrados en estos ciclos de las lipoproteínas. También debemos conocer el valor de referencia, en este caso de los triglicéridos, que es el que nos hubiera correspondido en caso de haber tenido la posibilidad de hacer el práctico en el laboratorio, conocer las enzimas que están involucradas, que son las que permiten que se realicen las transformaciones en cada uno de los ciclos. Y también en este caso vamos a conocer cuál es la metodología que permite diferenciar a las lipoproteínas. ¿Sí? ¿Para qué? ¿Para qué todos estos objetivos? Porque nosotros tenemos que ser, ustedes que son los alumnos que van a ser médicos, tienen que ser capaces de comprender la normalidad de un proceso, de un metabolismo, para después poder reconocer e interpretar un estado patológico, una alteración de los mismos, ¿sí? Entonces, con todo lo que hoy podamos ver que corresponde a la normalidad, van a poder interpretar todas las patologías y todas las alteraciones que surjan en el próximo taller de lípidos. Empecemos entonces por lo más básico. ¿Qué es una lipoproteína? Bueno, una lipoproteína no es más que un complejo macromolecular donde están asociadas las proteínas con los lípidos, donde no se tiene una unión realmente covalente, porque pensando que son compuestos orgánicos, proteínas y lípidos, alguien podría decir, bueno, unión covalente. No, para nada, no hay ese tipo de unión. No tenemos puentes de hidrógeno, nada que ver. Es simplemente una asociación donde la proteína está conteniendo a los lípidos. Hay un ensamblaje entre ellos. ¿Y por qué? ¿Por qué las lipoproteínas tienen que hacer esto? ¿Cuál es la función real, concreta y concisa? Transportar lípidos. ¿Y por qué haría falta? Bueno, sabemos a esta altura ya que los lípidos son un grupo muy diverso en donde las estructuras son bastante diferentes. No siguen una modalidad estructural como por ejemplo podrían ser los glúcidos, que apenas con modificar la orientación espacial de un oxidrilo ya tenemos otro monosacárido. No, en este caso los tipos de lípidos son bastante distintos, pero los une una propiedad, es la insolubilidad en agua. Y si estos lípidos tienen que nadar a través de un humor biológico donde el contenido acuoso es importante, entonces, ¿cómo lo van a hacer si son insolubles en agua? La gran mayoría son hidrófobos. El porcentaje de lípidos anfipáticos es bastante pequeño, entonces es el motivo por el cual una lipoproteína surge, se estructura y tiene ese trabajito de carrier o transportador de los lípidos. Veamos entonces, ya que dijimos que no todos son transportados, ¿cuáles van en las lipoproteínas? Bueno, tenemos fundamentalmente los lípidos presentes en la alimentación, que serían fosfolípidos, son tan importantes para las membranas. Tenemos al colesterol, y el colesterol realmente tiene mala fama, podríamos decir, de una manera poco académica, porque realmente está el pobre muy vapuleado. Pero pongámonos a pensar, el colesterol va a ser precursor
de sustancias como, por ejemplo, los ácidos biliares. Los ácidos biliares que son tan importantes cuando después se conjugan con glicina, con taurina, forman las sales biliares, se vierten a la luz del intestino. ¿Y qué hacen? Ustedes deben estar recordando ya que eran esas sustancias batótonas, esas sustancias tipo detergente que producen una emulsión de los lípidos, porque de otra manera estos lípidos no van a poder ser atacados convenientemente por las diferentes enzimas. Entonces, producida la emulsión, esas gotitas de lípidos que se separan, pueden intervenir las enzimas y se produce la digestión de modo que esos lípidos puedan ser aprovechados, porque de otra manera no van a ser absorbidos a través de la pared del enterocito, ¿sí? Entonces, y no nos olvidemos además de otras estructuras importantes que va a originar el colesterol. Por ejemplo, las hormonas, hormonas sexuales, hormonas como glucocorticoides, como mineralocorticoides. Y no nos olvidemos tampoco de que va a ser precursor de la vitamina D, una vitamina importantísima que tiene que ver con el metabolismo del calcio, del fósforo, la integridad del hueso, del esqueleto. O sea, realmente el colesterol es un gran aporte dentro de los lípidos alimentarios. Entonces, realmente, y bueno, no nos olvidemos tampoco de los energéticos triglicéridos. Entonces, todos son importantes y todos deben llegar a destino para que cada tejido y cada órgano que los recibe los pueda aprovechar. ¿Sí? Bien, también vamos a conocer a cada una de las lipoproteínas. Entonces ahora vamos a ver el nombre de cada una de ellas. En primer lugar mencionamos al kilomicrón. Tenemos también las llamadas VLDL, que son lipoproteínas de muy baja densidad, y DL, que son las lipoproteínas de densidad intermedia, LDL, las lipoproteínas de baja densidad, y HDL, las lipoproteínas de alta densidad. Esta entonces es la familia de las lipoproteínas. Ahora, todas tienen una estructura en común. Tienen un tipo de estructura como la que estamos viendo, esférica, circular, donde hay dos zonas bastante bien delimitadas. La que sería la corteza, ¿sí? La zona periférica o externa, donde están las proteínas. Estas proteínas que son las llamadas apoproteínas, pero también se pueden escuchar que se las nombra como apolipoproteínas. Van a estar los fosfolípidos, estos lípidos que son bastante anfipáticos y que pueden ubicar grupos que tienen afinidad con el agua hacia el exterior con total tranquilidad, y también va a estar el colesterol libre. Recuerden que el colesterol libre se diferencia del esterificado porque tiene en la posición 3 un grupo oxidrilo. Entonces, todo eso representaría la corteza o la zona externa. En el interior, llámese núcleo, core, zona interna, van a estar los lípidos que son hidrófobos, es decir, nos referimos a los triglicéridos, ¿sí? Y al colesterol esterificado. El colesterol esterificado tiene, obviamente, como su nombre lo indica, una unión éster a la altura del carbono 3, donde estaba el grupo oxidrilo. Entonces, con otras diferencias, en general, esta es la estructura de todas las lipoproteínas. Ya vamos a ir viendo las diferencias. En este cuadrito podemos apreciar a cada una de estas lipoproteínas y algunos parámetros que son característicos de ellas, como ser el tamaño, la densidad y sus componentes, proteínas y lípidos en su totalidad y después discernidos por porcentajes. Entonces, vemos grandes diferencias. La HDL, por ejemplo, es la lipoproteína que tiene mayor porcentaje de proteínas comparadas con el resto.
De la misma manera, el kilomicrón es la lipoproteína que tiene mayor porcentaje lipídico comparada con las otras lipoproteínas. Y es muy curioso, y lo vamos a mencionar varias veces, el hecho de que el mayor porcentaje de lípidos corresponde a los triglicéridos. Esa situación la comparte también la VLDL, aunque si bien tiene un elevado contenido de lípidos, no tiene tanto porcentaje de triglicéridos, pero sería la segunda en el podio, contando en primer lugar al kilomicrón. ¿Sí? Ahora tenemos para ver también y analizar el tamaño y la densidad. Las proteínas que son más chiquititas, ¿sí? Fíjense el tamaño expresado en nanómetros de 10 a 20, tienen elevada densidad, pero eso a su vez está relacionado con el porcentaje de lípidos y de proteínas. Cuando mayor es la cantidad de lípidos, menor es la densidad. ¿Por qué ocurre esto? Porque la densidad de los lípidos es menor que la densidad del agua, por lo tanto es menor que 1. Entonces, un lípido rico, una lipoproteína rico en lípidos tiene baja densidad, ¿sí? Todo lo contrario a una lipoproteína que tiene más proteínas que lípidos y que tiene mayor valor de su densidad. Bien, la verdad que ustedes van a ver y van a escuchar que yo reitero varias veces algunos detalles porque eh, a mí me parece que la reiteración no es pecado en docencia y este es un tema bastante lindo que a algunos alumnos les cuesta mucho. Entonces, a la hora de dar la clase, uno se da cuenta que, bueno, no entienden. Entonces van a ver que yo hay cosas que voy repitiendo. Por ejemplo, esto. Ustedes dirán, ¿para qué me presenta ese modelo torta? Porque a lo mejor cuando vemos los porcentajes en una tabla, no alcanzamos a dimensionar realmente lo que estamos diciendo cuando aclaramos que el kilomicrón tiene tantos triglicéridos. Miren la superficie amarilla que corresponde a los triglicéridos. La otra lipoproteína que también tiene muchos lípidos y justamente triglicéridos es la VLDL, pero no en la misma cantidad que el kilomicrón. Si observamos, miren esta pequeña cuña roja, corresponde al colesterol. Realmente es notable la diferencia con otras lipoproteínas. Incluso VLDL tiene obviamente más colesterol y esterificado si lo comparamos con los kilomicrones. Y ahora tenemos LDL y HDL. Ha crecido enormemente el porcentaje de proteínas, como decíamos hace rato, es la lipoproteína que mayor cantidad de proteínas tiene, la HDL, no, y la LDL también tiene, pero no tanto. Ahora, veamos esto. La LDL tiene un elevado contenido de colesterol, ¿sí? Entonces, es algo que se va a ir dando, vamos a ir viendo de diferentes maneras, más o menos los mismos aspectos, de modo que no se olviden nunca, pero nunca jamás. Bien, decíamos que estas lipoproteínas comparten algunas propiedades y son muy diferentes en otras. Y en base a eso se las puede categorizar o clasificar, se las puede diferenciar. Por ejemplo, usando una electroforesis. Si bien van a ver en otro momento electroforesis, pero recordemos que se trata de la separación producida sobre un soporte gracias a la acción de un campo eléctrico, porque previamente esas proteínas han sido sometidas a la acción también de un buffer, con lo cual se han cargado, han adquirido cargas. Recuerden que cada una de las proteínas tiene un PI, un punto isoelectrónico. Entonces, al activar, al cerrar la tapa y conectar a un campo eléctrico, estas proteínas se deslizan sobre el soporte. De esa manera, en el mismo modo que veíamos un proteinograma, vamos a ver que estas proteínas se separan
porque en definitiva tienen lípidos, pero también tienen las apolipoproteínas. Entonces vamos a ver que en determinadas fracciones donde localizábamos a las proteínas en un proteinograma, vamos a tener este lipidograma donde también ubicamos a las lipoproteínas en determinadas fracciones de este estudio. Esta sería entonces una separación de lipoproteínas en base a una corrida electroforética. Con respecto a lo que decíamos en el cuadro anterior, cada vez que una lipoproteína tiene mayor cantidad de lípidos, es menor su densidad. Pero si tiene una gran cantidad de lípidos, tiene menos en proteínas, con lo cual el tamaño es mayor. ¿Sí? Lo mismo en este extremo, vemos que la HDL, que es la más pequeñita, es la que tiene más proteínas, estamos repitiendo lo mismo, va a tener menos lípidos, por lo tanto, más densidad. Esta propiedad de la densidad también es un parámetro que permite separarlas y en aquellos lugares que disponen con centrifugadoras que son ultracentrifugadoras, entonces es posible separarlas a las lipoproteínas de otras proteínas y a las lipoproteínas entre sí, ya que presentan diferentes valores de densidades. Entonces, de esta manera se puede categorizar, separar a las lipoproteínas. Pero vamos agregando detalles. En este cuadrito, por ejemplo, tenemos los tipos de lipoproteínas con el respectivo contenido lipídico, pero acá agregamos un detalle más. Decimos que los kilomicrones, si bien tienen muchos triglicéridos, estos son de origen exógeno, o sea, vienen de la dieta, la alimentación de cada individuo. En el caso de las VLDL, por el contrario, que habíamos dicho también que se trataban de triglicéridos endógenos, perdón, de triglicéridos, pero no habíamos dicho que eran endógenos, estos son los de síntesis hepática. Las IDL, que no la habíamos mencionado todavía, tiene colesterol esterificado, algo de triglicéridos. Las LDL, sí habíamos dicho que tenía bastante colesterol esterificado, y las HDL eran más bien, tenía un contenido, un buen contenido de proteínas, pero vemos colesterol esterificado y fosfolípidos. Otra diferencia en cuanto a caracterizar a estas lipoproteínas es indicar cuáles son las apoproteínas que contienen, porque no todas tienen las mismas. O si en algún momento las poseen, no significa que hubieran sido desde el inicio propias de cada lipoproteína. Por ejemplo, en este cuadrito, los kilomicrones en realidad, de todas estas que en algún momento de su ciclo va a tener, la única original y de síntesis intestinal es la ApoB48. Las otras van a ser cedidas durante un circuito por otra lipoproteína. En el caso de las VLDL, su ApoB característica es la ApoB100 de origen hepático, ¿sí? Y también la ApoC y la ApoE la va a recibir en circulación por un motivo en particular, con una finalidad en particular. Las IDL recibe la ApoB100 y ApoE de la VLDL, lo vamos a ver dentro de un ratito en los ciclos, y la LDL, por supuesto, hereda también la ApoB100. La que mayor cantidad de proteínas dijimos que tenía, ¿cuál era? HDL. Entonces ahí entendemos el por qué, al ver que tiene varias apoproteínas, incluso acá no están todas, no está la ApoE, esto es lo que hace que la HDL tenga gran contenido proteico. Otra gran diferencia con respecto a la diferenciación de estas estructuras es el origen. Los kilomicrones en el intestino, las VLDL en el hígado, estas dos que siguen se transforman en el trayecto, y HDL, a pesar que acá dice hígado, también tiene un origen intestinal. Entonces, ¿cuál es la función? Bueno, transportar los lípidos que correspondan. Triglicéridos exógenos, endógenos, ¿sí? Y así sucesivamente. Bien, seguimos agregando.
El kilomicrón corresponde a lo que llamamos ciclo exógeno. Vamos sumando detalles para cada una de ellas, imposible no identificarlas después, imposible no entender una alteración en el futuro, porque hemos dicho todos los detalles, hemos dado hasta acá y estamos dando de las lipoproteínas. VLDL, IDL y LDL son lipoproteínas que van a constituir lo que se llama ciclo endógeno. Pero tenemos también, no nos olvidemos de las HDL, la hiperproteica, que se va a encontrar en ambos ciclos. Entonces, perfectamente estamos diferenciando todo eso. Pero hablemos de las apolipoproteínas, porque en realidad las lipoproteínas existen porque tienen las apolipo, que son las que le dan contención y estructura a la molécula total que lleva los lípidos. Con respecto a las funciones, originalmente se pensaba que las apolipoproteínas eran solamente estructurales, es decir, tenían una función plástica que permitían a los lípidos ensamblarse con ellas y poder formar ese complejo macromolecular del que habíamos hablado. Pero después con el tiempo se fueron descubriendo, por ejemplo, que hay algunas que activan. Que active no quiere decir que active e inhiba simultáneamente. Algunas activan, otras inhiben. ¿Sí? También, salió más ancha la flechita, algunas actúan como ligandos, o sea, liga, une A, va a permitir que llegue a destino, que se una, y se habla también de cofactor en el sentido de que hay lipoproteínas que permiten la activación de algunas enzimas y por ende que se lleve a cabo esa catálisis enzimática. Con respecto a las apolipoproteínas, tampoco hay de un solo tipo, puede haber familias, pero con subclases, por ejemplo las A, que se dividen en distintos tipos, las B, ya sea B100 o B48, las C, que tienen tan diferentes actividades, se habla de la E también, e incluso de una D, que hay quienes dicen, bueno, no sabemos mucho de ella. No nos interesa mucho la concentración de las apolipoproteínas, pero bueno, coincidimos en que tiene que ver el origen de la lipo que las traslada, de la lipoproteína, con el origen de las subclases de las apolipoproteínas. Por ejemplo, ApoB48 en el intestino, donde justamente se va a acoplar a todo aquello que llegue al enterocito. ApoB100, estamos hablando de esa apolipoproteína que va a formar parte de las lipoproteínas que se originan en el hígado. Y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, cada una tiene una función. Transportar algún tipo de sustancia, activar algunas enzimas, no siempre la misma, ¿sí? Entonces, cada una tiene su función. Empecemos con los ciclos. Espero que estemos todos bien ubicados y que vayamos bien. Hablemos del ciclo exógeno. Si bien también van a ver toda la parte de digestión, pero es imposible no mencionar algunos detalles acá. Decimos que el ciclo exógeno implica la utilización de los lípidos que proceden de la alimentación. Entonces, todo lo que ya sabemos, masticación, deglución, imbibición en saliva y todo demás, hasta que llega a una situación en la cual lo que viene, estos nutrientes que vienen en los alimentos deben ser absorbidos. Pero los ácidos grasos pasan, tienen vía libre, pero no todos los lípidos pueden y no todos los nutrientes pueden tener esa facilidad. Entonces, hay que digerirlos, tienen que ser digeridos, para lo cual va a contribuir la secreción pancreática y va a contribuir la vesícula biliar con la bilis. ¿Por qué? Especialmente porque ahora estamos hablando de los lípidos y dijimos esa mala relación que tienen con el agua. Entonces, debemos primero tratar de emulsificarlos. Esa es la función que va a tener
la bilis. Acabamos de mencionar que el colesterol daba lugar a los ácidos biliares y después a las sales biliares. Bueno, acá están actuando, ¿sí? Vienen del hígado, vesícula, intestino, para producir la solubilización, es decir, esa formación de gotitas que va a hacer que se dispersen los lípidos y que va a permitir que las enzimas se acerquen y puedan trabajar sobre este sustrato lipídico, las lipasas, por ejemplo, ¿sí? Y con respecto a los triglicéridos, también vamos a tener esas enzimas que van a degradar y nos van a dar estructuras más pequeñitas que puedan ser absorbidos por la membrana del enterocito. Una vez adentro, ¿qué va a pasar? Lo que habíamos roto volvemos a unir, es decir, esterificación. Entonces vamos a obtener los famosos triglicéridos de origen exógeno, que estando en el enterocito después de haberse esterificado, van a recibir el aporte de una proteína, la apolipoproteína B48. Entonces ensamblamos, encastramos todo esto, ese es el primer complejo macromolecular que se forma y se llama kilomicrón. Este kilomicrón, una vez formado, irá a linfa y luego a sangre para llegar a los tejidos que correspondan. Ahora muchos, yo no voy a decir viejos como decía el doctor Sanjá, como en la clase pasada, porque me ha parecido que no tenía que ser así, pero vamos a decir, los que tenemos experiencia en haber visto esquemas, nos estamos acordando de este viejo esquema del blanco de hace mucho tiempo. Lo encontré y me gustó. Entonces, ya lo habíamos formado al kilomicrón en la luz, mejor dicho, después de los lípidos que estaban en la luz intestinal, pasaron al enterocito, se formaron acá los kilomicrones, llegó a la linfa y voilà, estamos en sangre. ¿Quién llegó? El kilomicrón. El kilomicrón naciente, porque recién llega y le faltan partes. Entonces, como todo en la vida evoluciona, también el kilomicrón. Y el kilomicrón recibe de la HDL, que es un reservorio de apolipoproteínas, ApoC y ApoE. Todo tiene una finalidad en la vida y en la naturaleza y en los ciclos. Estas APO van a ser utilizadas por el kilomicrón, que ahora se convierte en maduro, ¿sí? Porque necesitan, para degradar esos triglicéridos que contiene, necesita que esta ApoC, específicamente la ApoC2, active la llamada lipoproteína lipasa, que la van a ver escrita también como LPL, y de paso recuerden que cada vez que van a rendir, si dicen una sigla, se les pregunta, ¿y eso qué significa? ¿Sí? Entonces, lipoproteína lipasa, LPL. No está en el interior de las células, es una de las enzimas extracelulares que está en el endotelio vascular. Y ella necesita ser activada, no solamente por ApoC2, sino también es sensibilizada por la insulina y también por la heparina. Seguramente los compañeros que son médicos han leído muchas veces esos trabajos donde en las hipertrigliceridemias un tratamiento es darles heparina e insulina. Bien, ahora un detalle que no tengo que dejar pasar. Cuando el kilomicrón llega a circulación, esto produce un cambio en el aspecto del plasma. Se lo ve lechoso, se lo ve opalescente, turbio. No lo teníamos así. ¿Quién es el culpable? El kilomicrón. ¿Sí? Entonces, más o menos una hora después de haber sido ingerido esa grasa, produce ese cambio visual y físico en el plasma. Pero ese aspecto lechoso va a ir desapareciendo con el correr de las horas y más o menos entre 8 y 10 horas debería el aspecto del plasma volver a la normalidad. ¿Quién es la responsable de que ello ocurra? La lipoproteína lipasa. Ese es el motivo por el cual a esta enzima se la ha denominado muchas veces la enzima aclarante del plasma,
porque aclara el aspecto lechoso, ¿sí? Entonces, antes de continuar con el ciclo, recuerden, llega el kilomicrón, aspecto turbio. Tengo que dejar pasar un tiempo y eso transcurre cuando termina de actuar y de limpiar la lipoproteína lipasa. Decimos 8 o 10 horas. Relacionen ese tiempo con el tiempo que se le pide al paciente que ayune antes de hacerse una determinación del perfil lipídico, ¿sí? Del lípido que sea. ¿Mm? También recuerden que ese enturbiamiento del plasma desaparece si todo está perfecto. Cuando estudien dislipemias en la próxima clase, vuelvan a leer el ciclo y bueno, vamos a entender muchas cosas más. Entonces, seguimos acá. La lipoproteína lipasa ya actuó, no necesita la ApoC2. La ApoC2 es devuelta a la HDL, que será reutilizada con otras lipoproteínas. Pero, ¿qué pasó con los triglicéridos degradados? Bueno, fueron efectivamente degradados a ácidos grasos y glicerol, los cuales van a ir hacia el tejido graso y hacia músculo, donde van a ser reutilizados. Nada se pierde, todo se reutiliza, todo es reciclado para reutilizar. Si pierdo esa enorme carga de triglicéridos, además de perder estas APO que no le pertenecían, el kilomicrón ha quedado con una estructura diferente, más que estructura diferente, con un tamaño, porque ha desembolsado la mayor parte de sus triglicéridos. Entonces, en este momento, el kilomicrón es remanente de kilomicrón, así se llama. Tiene su ApoB48 de siempre, que es su pasaporte, su DNI para el camino que le toca seguir, y tiene además la ApoE que no la devolvió, porque también le va a permitir ser reconocida por el tejido blanco a dónde va a llegar finalizando su ciclo. El remanente de kilomicrón es internalizado en los hepatocitos, donde los componentes lipídicos y proteicos van a ser degradados, pero posteriormente reutilizados en otras síntesis. Entonces, esto es lo que normalmente se conoce como el ciclo exógeno de los lípidos. Lípidos de la dieta, kilomicrón en diferentes estadios y HDL que da y después recibe las apoproteínas. Bien, esta es una foto de un tubo que contiene la muestra de sangre de un paciente, ha sido enfriado a 4 grados centígrados y se observa que se ha formado una importante capa, una capa cremosa que representa los triglicéridos. ¿Sí? ¿Qué puede haber pasado acá? Seguro lo van a averiguar la clase que viene. Pero o este paciente no ayunó para nada y comió todo lo que encontró, toda la comida chatarra que pudo, o tenemos alguna alteración en alguna parte del ciclo que está evidenciando que después de haber hecho ayuno, este paciente puede presentar este aspecto del suero si lo colocamos en la heladera. Por eso insisto, es tan importante toda la normalidad para que después entiendan con facilidad las dislipemias y todo aquello que se va de lo normal y tradicional. Bien, voy a tomar agüita. Ciclo endógeno. Ciclo endógeno de los lípidos y tenemos el hígado como gran protagonista, y esta cascada lipídica, como se la llama, pero por supuesto esto está totalmente incompleto. A partir del tejido hepático, la primera lipoproteína que emerge a circulación es la VLDL y tiene característicamente la ApoB, que es la ApoB100. Nada que ver con la 48, ¿sí? 48 intestino, B100 hígado. Y como habíamos dicho varias veces, por supuesto tiene la carga de triglicéridos y a partir de acá hay una serie de transformaciones. Esta VLDL
sale a circulación y en el primer tramo de esta circulación, de este trayecto, le va a pasar lo mismo que al kilomicrón. Es decir, nos vamos a encontrar que también está la HDL en este ciclo, que va a aportar con apos que le van a servir a la lipasa, a la lipoproteína lipasa, para poder estimularla y que degrade el contenido de la VLDL, que eran los triglicéridos, ¿sí? Entonces, esto va a ocurrir, la enzima va a actuar, la VLDL se va a degradar y va a liberar nuevamente glicerol y ácidos grasos que van a ser reutilizados y ya comienza a cambiar esa VLDL. Esa VLDL en algún momento va a ceder triglicéridos a la HDL, que le va a dar algo de fosfolípidos. Entonces la VLDL empieza a cambiar, le devuelve a su vez a la HDL las apoproteínas que le había cedido para activar a la LPL y se transforma en un compuesto intermedio, una lipoproteína intermedia. Obviamente no lo dije, pero en el caso anterior ya sabemos que la insulina actúa positivamente sobre la enzima, ¿sí? Sobre la LPL. Bien, esa IDL también va a sufrir cambios, porque va a mantener también un intercambio de triglicéridos con HDL, y ella ahora también va a aumentar el colesterol esterificado que HDL le va a pasar. Empiezan los cambios, ¿sí? Entonces, posee más colesterol, pero sigue con su ApoB100. Es sumamente importante. Es el momento que IDL tiene que transformarse en algo. Así como ella se formó en circulación, también va a dar lugar a otra lipoproteína. Esta IDL en parte va a ir al tejido hepático, pero de alguna manera empaquetada con otro nombre, también va a llegar a tejidos extrahepáticos, ¿sí? Y está también sufriendo, no sufriendo, sino el accionar de la lipasa hepática. La lipoproteína en la cual se transforma es la LDL, la que decíamos que tiene tan mala fama, pero realmente no lo es, ya que acerca a diferentes tejidos y órganos una carga lipídica importante como el colesterol, que va a dar lugar a tantos compuestos que ya los hemos mencionado al inicio. Y por supuesto que la llegada a los tejidos blancos va a ser a expensas de los receptores que van a reconocer esta ApoB100 tan característica de esta cascada de lipoproteínas. También cuando vean anormalidad van a mencionar algunos de estos componentes. Bien, chiquito, cortito. A mí me encanta poner un ciclo a la par del otro. Alimento. Kilomicrón, que ya se formó en el intestino, que se degrada por la LPL que está en el endotelio vascular, remanente kilomicrón, falleció en el hígado. Pero todo se utiliza y esos compuestos que se resintetizan nuevamente viajan con la VLDL que llega a IDL y luego se habían ido enriqueciendo de colesterol esterificado por el intercambio con la HDL. Esa carguita de colesterol va a ir a parar a la LDL que va a los tejidos periféricos. Bien, esta es una reacción que vamos a mencionar dentro de un rato y se trata de la enzima lecitina colesterol aciltransferasa. Cuando el colesterol libre se combina con lecitina, que es un fosfolípido que deriva del ácido fosfatídico, la reacción que ocurre es el pase del ácido graso que está en la posición 2 de la lecitina a la posición 3 donde está el oxidrilo del colesterol libre. De esa manera se esterifica el colesterol y la lecitina queda como un compuesto que se denomina lisolecitina. La lecitina colesterol aciltransferasa o LCAT está asociada a las partículas de HDL.
Y bueno, muchas veces se habla de que es malo, de que es bueno, y hay diferentes maneras de representarlos, pero ya sabemos que ustedes, estudiantes de medicina y futuros médicos, no van a hablar del colesterol malo y del colesterol bueno. Ya saben las bondades de uno y del otro, lo importantes que son, entonces esta terminología ya no es para ustedes. Bien, y llegamos a un ciclo que se llama el ciclo reverso o el ciclo inverso del colesterol. ¿Cuál es la estrella máxima acá? Gran participación, la HDL. Es la única lipoproteína que tiene dos orígenes, hepático e intestinal. Cuando surge a partir de esos orígenes, surge como HDL naciente y tiene una forma que no es una esfera, es helicoidal, ¿sí? Es mejor dicho, perdón, dije un término que no correspondía, es como un disco, por eso se dice discoidal. Bueno, como habíamos dicho hace un momentito, esta HDL tiene asociada una enzima como la lecitina colesterol aciltransferasa. ¿Y qué ocurre? Esa gran proporción de proteínas a la que hacíamos referencia desde el principio presente en la HDL corresponde en su mayoría a la ApoA1, que va a ser como de puente o de plataforma entre membranas celulares de los tejidos adyacentes por donde circula la HDL para que se produzca un intercambio. Las membranas estas que no han utilizado ese colesterol libre, los ceden. ¿Y quién los toma? La lecitina colesterol aciltransferasa, que como vimos hace un ratito, esterifica el colesterol dando colesterol esterificado. Pero ¿qué dijimos antes? El colesterol esterificado es un lípido hidrófobo, entonces no puede quedar en superficie de esta lipoproteína HDL, va a su interior y eso hace que ese interior hueco que solamente estaba rodeado por fosfolípidos y por apolipoproteínas se transforme en esta esfera, que se denomina en este caso HDL2. Esta es la HDL que produce un intercambio con BLDL, me faltaba acá una letrita, perdón, y kilomicrón. Estas eran las ricachonas en triglicéridos. Entonces, los triglicéridos van hacia la HDL, el colesterol esterificado va hacia estas lipoproteínas. Acá está el intercambio del que hablábamos hace un ratito. Bien, esta HDL con estos intercambios va a cambiar, pierde el núcleo, pierde este gran componente que es el colesterol esterificado y forma una HDL más pequeña que se llama HDL3. Y esta tiene dos opciones. Puede volver al hígado, ¿sí? Para seguir con el tema del colesterol que es transportado por esta proteína transportadora de colesterol esterificado, o tiene la opción de regresar en el ciclo, convertirse nuevamente en HDL2. ¿Sí? En definitiva, más allá de todo lo que estamos mencionando acá, saquemos algo en concreto. ¿Cuál es la finalidad de este ciclo que es lo importante? La HDL permite vehiculizar el colesterol sobrante no utilizado por el tejido periférico y lo vehiculiza y lo puede llevar nuevamente al hígado, donde a su vez ese núcleo del ciclopentano peridofenantreno va a ser utilizado para la síntesis de los ácidos biliares. En definitiva, evitamos el aglomeramiento de colesterol en el endotelio vascular que podría lastimar, que podría iniciar una reacción inflamatoria que ustedes van a conocer en detalle cuando tengan el próximo taller de lípidos, ¿sí? Entonces, de cada ciclo sacamos algo, ¿sí? Trasladamos lípidos a un lugar donde es utilizado o no lo dejamos que esté
con un peligro potencial de que pueda ocurrir algo. Esos macrófagos, esas células espumosas de las que van a hablar en el futuro. ¿Cuáles son los factores que regulan la concentración de los lípidos y de las lipoproteínas? Bueno, en este caso vamos a tener diferentes tipos de factores. Vamos a tener los llamados, disculpe, factores no genéticos, entre los cuales nos vamos a ubicar en la dieta, ¿sí? Y acá tiene mucho que ver la grasa que aportamos al organismo a partir de nuestros alimentos, ya que se sabe que esa grasa aportada modula, modifica el nivel de las lipoproteínas sanguíneas y tiene gran impacto en lo que se conoce como lipemia, lo cual trae aparejado una serie de consecuencias, y más si se trata de un organismo donde hay ciertas alteraciones, entonces hay que tener en cuenta que se debe llevar en general y dentro de lo posible una dieta lo más saludable posible. Y a la hora, a la hora de seleccionar un alimento lipídico, en lo posible también elegir aquellos que posean mayor contenido de ácidos grasos insaturados, mono o poliinsaturados, con respecto a los monoinsaturados. Bien, vamos a tener dentro de los factores no genéticos el estilo de vida, los hábitos, y acá hablamos de las personas que fuman, el tabaco es contraproducente, la actividad física, hay que tener una actividad física moderada, continua, ¿sí? Que nos tenga en buen estado. Por supuesto que todo va a depender de la edad, de las posibilidades de cada uno, pero hay que siempre tender a tener los mejores estilos de vida. Entonces, menos alcohol, menos cigarrillo y vamos a estar mejor. Por supuesto que hay un factor hormonal también importante que tiene que ver con la insulina, con las hormonas tiroideas, el cortisol que destruye ante un estrés en la manera en que sube. Entonces, todo esto también influye sobre partes del catabolismo de las lipoproteínas. Incluso hemos mencionado que la síntesis de la lipoproteína es regulada o por lo menos necesita un factor positivo como la insulina, ¿sí? Entonces eso es bastante importante para tener en cuenta. Y se vio que no es del todo poco común que un paciente diabético tenga un valor de triglicéridos elevados. Incluso puede en algunos casos ser bastante elevado. Se ha estudiado también que la hormona tiroidea regula la unión de la lipoproteína LDL con el receptor, ¿sí? Y también la actividad de la lipoproteína lipasa. Entonces, una deficiencia se puede asociar con elevados valores de colesterol, incluso en algunos casos ambos, también de triglicéridos y también de los kilomicrones. Pero bueno, todo esto lo van a ver en el taller próximo. Hasta acá eran los factores no genéticos. Dentro de los factores genéticos nos vamos a encontrar que muchas veces el paciente es sometido a un tratamiento donde se le realizan una serie de prohibiciones dietéticas, hay actividad física y la verdad que el paciente no sale, no responde. Entonces, ¿será que no hace bien lo que le indica el médico? Bueno, ocurre que en muchos casos hay factores genéticos que hacen que ese paciente no puede evolucionar positivamente debido a la presencia de polimorfismos en algunos genes y también de mutaciones. Habíamos dejado en el tintero y habíamos dicho que íbamos a conocer todas las enzimas. Dentro de las enzimas intracelulares está, por ejemplo,
esta enzima, que es la ACAT, que lo que hace de nuevo es esterifica. Eso hace, ¿sí? Con el CoA, ¿sí? Esterifica el colesterol libre con acil-CoA. Entonces, quita este ácido graso, lo pasa al colesterol formando colesterol esterificado. La lipasa ácida es una lipasa lisosomal, ¿sí? Por eso decimos es intracelular, que hidroliza indistintamente a los triglicéridos y al colesterol esterificado. Y por supuesto, la colesterol esterasa también hidroliza el colesterol esterificado, es decir, adiciona agua, libera colesterol libre y ácido graso. Dentro de las enzimas extracelulares ya habíamos nombrado a la LPL, o sea, lipoproteína lipasa, la acabamos de mencionar, que es inducible por insulina heparina, necesita activación de ApoC2, y tenemos la lipasa hepática que la hemos mencionado, pero ¿qué podemos decir de distinto? Si bien es similar a la acción de la lipoproteína lipasa, no necesita de la acción de la ApoC2 ni tampoco de la insulina. La lecitina colesterol acetiltransferasa ya la hemos mencionado y dijimos que está libre, que está en el plasma, que está unida al HDL y si habíamos dicho que necesitaba de ese soporte o de las ApoA1 que constituían la fracción lipídica importante de la HDL. Bueno, para terminar, vamos a hablar de los receptores. Los receptores LDL, ¿qué características poseen? Reconocen tanto ApoB como ApoE, pero digamos, en realidad, ¿cuál es la lipoproteína que internalizan los receptores? Las LDL. ¿Dónde se encuentra? En la mayoría de los tejidos. ¿Por qué? Porque la LDL, ya dijimos, debe llevar el colesterol a diferentes tejidos porque son distintos los productos que se van a sintetizar en cada uno de ellos. Ya los hemos mencionado varias veces. Obviamente que este es un receptor regulable por el colesterol. No nos olvidemos que no solamente hay una llegada de colesterol con los alimentos, sino también una síntesis endógena de colesterol, pero que se regula más allá de la hidroximetilglutarilcoa reductasa, de la síntesis de colesterol, tenemos también una regulación por la cantidad de colesterol y según eso se van a sintetizar los receptores. Si me hace falta colesterol, obviamente los vamos a sintetizar y si la concentración es suficiente con la síntesis endógena, no va a ser necesario. Luego están los receptores de remanentes, ¿sí? Que reconocen a las ApoE cuando llegan y se internalizan con una lipoproteína como el kilomicrón y la IDL, y esta en este caso no es regulable por colesterol. Con respecto a los barrenderos, hay dos familias, ¿sí? La familia SRA, que, de los macrófagos, qué mal que leo, que reconoce a las lipoproteínas modificadas y no tienen regulación, ¿sí? Y después la familia B de las membranas plasmáticas que reconoce principalmente a la ApoA1, que era la apoproteína de la HDL. Bien, con esto entonces terminamos y la verdad es que esto es algo que no estamos haciendo hoy en día, pero bueno, en algún momento va a ocurrir. Entonces, por ahora yo diría que ustedes abracen los libros de bioquímica, no tienen otra cosa que hacer más que otras materias, hay que estudiar y hay que aprovechar el tiempo. Si, vamos a ver si hay alguna consulta y de lo contrario seguimos con Julieta Campos que tiene algunas cositas para comentar. María Beatriz, sí hay consulta en el chat. A ver. No veo el PPT, se ve bien. Entonces, la lecitina colesterol desintransferasa esterifica colesterol libre, pero ¿de dónde?
de las células, María José. Es colesterol que en algún momento la LDL llevó a los tejidos extrahepáticos y no ha sido utilizado, está libre y debemos evitar que se acumule, ¿sí? Entonces, ese es el colesterol que la HDL va a limpiar. LDL va en un sentido y va distribuyendo. HDL viene desde ahí en sentido contrario y va limpiando, pero no tira, no bota, lo aprovechan a nivel hepático. ¿Te quedó claro, María José? ¿Doctora? Sí. Sí, yo era la que preguntaba. Sí, porque Bueno, la estaba comparando con el apunte que tengo de la cátedra y me quedó medio, me había quedado la duda, ajá. porque decía que de la LCAT que se esterificaba el colesterol libre con ácidos grasos provenientes de la posición C2 de la lecitina. Exacto, sí, 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 sí. ¿Viste esa ecuación que vimos entre colesterol libre, lecitina, que le cede ese ácido graso y se transforma en colesterol esterificado y Sí, lisoleucina? ¿Sí? sí, sí. Bueno, Bien, gracias, doctora. de nada, querida. Bueno, am, nadie dice nada, o estuvo muy feo, y no se animan, o son unos capos y saben más que yo y no entienden, y no hay dudas. Entonces le vamos a dar lugar a, a Julieta. Bien, doctora. Buenas tardes, alumnos. Ya comparto pantalla. Bien. Me presento de nuevo. Buenas tardes. Mi nombre es Julieta Campos. Yo soy auxiliar docente de la Cátedra de Bioquímica. Y conmigo ahora, en reemplazo de los trabajos prácticos en laboratorio que no vamos a poder tener, vamos a ver unos casos clínicos, que es la gran importancia de que nosotros en primer año aprendamos sobre todo el metabolismo de lipoproteínas, debido a que nos vamos a encontrar con muchas situaciones en el hospital, en el consultorio, que implican que nosotros sepamos aplicar estos conocimientos. Vamos a ver unos casos clínicos. El primero se los voy a explicar yo, y el segundo va a ser para que ustedes contesten una serie de preguntas que yo les voy a estar leyendo por el chat, así que les agradecería que me contesten, ¿sí? Veamos. Primero, con respecto a la trigliceridemia. El término nos hace referencia al nivel de triglicéridos que nosotros tenemos circulando en sangre, ¿sí? Se va a determinar en el laboratorio por método colorimétrico y la medición de las absorbancias en el espectrofotómetro. ¿Esto qué quiere decir? El método colorimétrico era el que nosotros normalmente llevábamos a cabo en el laboratorio con la preparación de soluciones coloreadas que llevamos al espectrofotómetro para medir absorbancias y por medio de la ley de Lambert-Beer poder conocer la concentración de trigliceridemia que nuestro paciente llevaba en el suero, ¿sí? Recalcamos que el valor de referencia que nosotros tenemos que conocer desde el día de hoy hasta que prácticamente nos jubilemos es de menos de 150 miligramos por decilitro, ¿sí? Y es indispensable saberlo, ya que niveles superiores van a implicar riesgos a la salud del paciente. ¿Qué tenemos que saber con respecto al dosaje de triglicéridos para que podamos enseñarle e instruirle al paciente de manera correcta?
que es indispensable para evitar mediciones erróneas que se solicite previamente un ayuno de 12 horas al paciente, que como les venía diciendo la doctora en reiteradas oportunidades, tiene que ver con una lipoproteína en particular de origen exógeno, que es el kilomicrón, ¿sí? ¿Cómo se hace rápidamente la extracción de la muestra para el dosaje de triglicéridos? Se aplica el torniquete en el brazo, se desinfecta el área con alcohol, luego se introduce la aguja en la vena proveniente de la M venosa y se extrae la sangre hacia el interior de un frasco que se lleva al laboratorio para analizar. Como dice acá, la muestra es sangre venosa. Ahora bien, veamos el caso clínico, el cual se los voy a explicar yo. Y después vamos a pasar a ver la segunda situación problemática, que es para que ustedes participen. Tenemos una mujer de 45 años de edad que se presenta a consulta por reiterados episodios de distensión abdominal acompañados de fuerte dolor en la zona umbilical como si fuera un cinturón que le aprieta, ¿sí? Este episodio empezó hace 72 horas aproximadamente y refiere que el primer episodio, el primer dolor que sintió, fue post ingesta comida chatarra, ¿sí? Cuando yo lo interrogo al paciente, puedo recabar datos que me indican que sufrió en la adolescencia 2 cuadros de pancreatitis aguda con exactamente la misma sintomatología que está presentando ahora. Es una paciente con riesgo cardiovascular, hipertensa desde su último embarazo a los 28 años. O sea que estamos hablando de una paciente que tiene numerosos factores de riesgo cardiovasculares y que por encima de todo tiene una ingesta de comida chatarra previa antes de que se le presente todo el cuadro. Interrogamos sobre sus hábitos de vida y recabamos los datos de que la paciente relata llevar una dieta rica en grasas, como ya habíamos supuesto, con poco consumo de frutas y verduras y con una práctica muy ocasional de ejercicio físico alrededor de una vez al mes. O sea que estamos hablando de una paciente sedentaria y que además se le suma el consumo habitual de tabaco, que les había recalcado la doctora que el tabaquismo es un gran hábito tóxico que tiene repercusión negativa con respecto a todo el metabolismo lipídico y sobre el aparato cardiovascular. Entonces, como médicos tratantes, que vamos a hacer en un futuro todos, ¿qué laboratorio le vamos a solicitar a la paciente? En primera instancia le vamos a solicitar un perfil lipídico, pidiendo triglicéridos y colesterol. Además, dosaje de marcador de pancreatitis aguda que viene al caso por la patología de la paciente. Pero de aquí, ¿qué nos interesa a nosotros como tema del taller? Los triglicéridos. Entonces, una vez que solicitamos trigliceridemia, ¿cómo van a estar? ¿Cómo esperamos encontrar los niveles de nuestra paciente? Seguramente, el resultado del laboratorio me va a indicar una trigliceridemia que va a estar por encima del valor de referencia, que habíamos dicho que tenía que ser menor a 150 miligramos sobre decilitro. Ese exceso de triglicéridos en sangre puede explicar la hipertensión que la paciente tiene y la recurrencia de sus episodios de pancreatitis, ¿sí? ¿Por qué esperamos obtener este resultado? Porque la paciente lleva una vida poco saludable, una dieta desequilibrada y se le suma la poca actividad física con su hábito tóxico, que es el tabaquismo. Es una paciente, como habíamos dicho primero, con numerosos factores de riesgo que produjeron su cuadro clínico. ¿Qué es lo que debemos advertirle a la paciente y a todo paciente que se presenta con características similares? Una vez obtenidos los resultados del laboratorio, debemos explicarle al paciente los riesgos que los niveles elevados de trigliceridemia acarrean, como van a ser el riesgo de sufrir un infarto agudo de miocardio, un accidente cerebrovascular,
aterosclerosis y diabetes. Como vemos, los tres primeros son factores de riesgo cardiovascular que tienen mucho que ver con todos los factores de riesgo que la paciente ya presentaba, su sedentarismo, su su dieta poco saludable, sumado a su hábito tóxico, recalcando el tabaquismo. Y hay que advertirle siempre que si no modifica su estilo de vida, tiene mucho riesgo de padecer diabetes, como vieron en los talleres pasados. Es por eso que siempre decimos que un aumento de los niveles de triglicéridos en sangre, o sea, un aumento de trigliceridemia, va muy de la mano con un aumento de riesgo de la patología, principalmente cardiovascular. Entonces, ¿cómo manejamos a la paciente y a todo paciente? Es de suma importancia que nosotros, como futuros médicos, seamos capaces de educar a la población para cuidar su salud. Y es por esto que le vamos a recomendar, en general, siempre que controlen su peso, llevando una dieta saludable y actividad física regular. Esto implica que la paciente consuma mayor cantidad de frutas y verduras, menor cantidad de pastas, de harinas refinadas y que realice ejercicio físico por lo menos 30 minutos 5 días a la semana. Es indispensable que tratemos que la paciente y los pacientes dejen de fumar. La supresión del tabaco tiene mucha respuesta favorable con respecto a las patologías cardiovasculares, entre otras. Y solo en caso de que sea necesario, como les recalcó la doctora, en el caso de que sea un componente genético el que esté causando la dislipidemia, vamos a recurrir a un tratamiento farmacológico. Bien, llegó el turno de ustedes, llegamos a la situación problemática a la que ustedes seguramente, siguiendo el ejemplo anterior, van a poder ser capaces de responder las simples preguntitas que les voy a hacer, ¿sí? Veamos. A su consultorio va a llegar un paciente, sexo masculino, edad 45 años y peso 100 kilogramos. O sea que estamos ante un paciente obeso. El paciente está diagnosticado como hipertenso desde hace 5 años, pero no consume medicación ni lleva el control de su hipertensión desde su diagnóstico. Tiene malos hábitos alimenticios, ya que lleva una dieta rica en grasas. Es fumador desde la adolescencia y consume alcohol regularmente. Sumado a esto, el trabajo de taxista que lleva lo obliga a pasar muchas horas sentado. Entonces, como médicos tratantes que ustedes son y van a ser, ¿harían estudios de laboratorio en este paciente? ¿Y cuáles? Perfil lipídico, perfecto. Y dentro del perfil lipídico, triglicéridos, colesterol y glucemia. Muy bien la inclusión de la glucemia, porque estamos ante un paciente obeso que lleva una dieta muy poco saludable. Trigliceridemia, perfecto. Entonces, con el perfil lipídico, con la trigliceridemia, el colesterol, glucemia que me dijeron por el chat, ¿qué indicaciones hay que darle a este paciente antes de realizarle los análisis del laboratorio correspondientes de los que ustedes me van diciendo por el chat? ¿Qué indicaciones hay que darle? Ayuno de 12 horas. Perfecto. ¿Por qué era la razón del ayuno de 12 horas? Por los kilomicrones que traen los triglicéridos exógenos provenientes de la dieta y que me pueden llevar a una alteración en la medición. ¿Sí? Perfecto todo lo que me van diciendo. Entonces, habíamos dicho el valor de trigliceridemia, el valor de referencia del mismo. ¿Cuál era? Menos de 150. Unidad, siempre les recalco que tienen que saber la unidad.
miligramos sobre decilitro. Perfecto. Muy bien. ¿Y este valor tiene alguna relación con el sexo o no? No. Muy bien. Todo lo que están contestando, perfecto. Ahora bien, en este paciente, ¿cómo esperaríamos encontrar el valor de trigliceridemia? Elevado, muy bien. Perfecto. ¿Y por qué? Teniendo en cuenta todo el relato del caso clínico, ¿por qué piensan que encontraríamos hipertrigliceridemia? Mal hábito alimenticio, perfecto. Por fumar, falta de actividad física, bien. Sedentarismo, muy bien. Son las 3 características llamativas que tenía el paciente. Era sedentario, llevaba una dieta muy poco saludable por su tipo de trabajo, por su consumo de alcohol y por el tabaco, ¿sí? Perfecto, estuvieron atentos a todas las características del caso. Como última pregunta, y según todo lo aprendido en la clase, que lo recalcó la doctora y se los volví a repetir yo, ¿qué recomendaciones habría que darle al paciente para mejorar y cuidar la salud? Que lleve una buena dieta, mejorar el estilo de vida, ejercicio físico. Muy bien, perfecto. Entonces, a este paciente tendríamos que manejarlo de la misma manera, ¿sí? Recomendarle una dieta más saludable, si bien habría que tener en cuenta que no es un paciente que pueda cambiar tanto su estilo de vida por el trabajo el cual realiza, sí hay que recomendarle que camine por lo menos 20 minutos al día, ¿sí? Que realice algo, que incorpore algo de actividad física a su vida diaria. Perfecto. Julieta, Muy bien todos los que participaron. Julieta, ¿Sí? sería interesante saber por qué agregaron glucemia. Bien. A ver, chicos, ¿por qué agregaron glucemia al laboratorio del paciente? Por el riesgo de tener diabetes. Esa respuesta me ha gustado. ¿Sí? Es un paciente que, como habíamos dicho, tiene todas las características que lo hacen propenso a tener diabetes. ¿Cómo se llamaría el síndrome del paciente? Síndrome metabólico, perfecto. Muy bien. Acá había una pregunta, una alumna que preguntaba si en este caso habría que dar medicación. En todo caso, siempre hay que contextualizarlo al paciente, ver si tiene alguna predisposición genética y recién determinar si va a necesitar o no medicación. El primer paso para controlar toda la situación siempre es actuar desde medidas no farmacológicas con todas las recomendaciones que ustedes dieron, ¿sí? Recién, si ninguna de esas actitudes modifica la situación clínica del paciente, recién se incorporan fármacos, ¿sí? Bien. Muchas gracias, han participado bastante bien, sus respuestas han sido excelentes. Bueno, chicos, muchas gracias por haber estado y a aprovechar y a estudiar mucho. Que tengan una buena semana. Ya se tomó asistencia para la alumna que pregunta.